a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El 9 de febrero de 1724, Luis de Borbón y Saboya fue proclamado rey de España con el nombre de Luis I. Previamente había recibido una carta de abdicación de su padre, Felipe V, con quien se inició la dinastía francesa de los Borbones en España. En esa carta, Felipe V expresaba su necesidad de abdicar y al mismo tiempo daba a su hijo una serie de consejos, como que fuera obediente al Papa y a la Santa Sede, así como que mantuviera el tribunal de la Santa Inquisición. Luis contestó a su padre lo siguiente: «Pero, señor, ¿qué haré yo puesto en el trono, faltándome la viva voz de su majestad para mi ilustración y enseñanza? Ocúpele vuestra majestad todos los años que yo deseo para que a su vista pueda yo tomar conocimiento práctico de los negocios y ser útil a Dios, a su Iglesia y a los vasallos. Las piadosas y cristianas advertencias que vuestra majestad me hace quedan impresas en mi alma, y para que el olvido no sea capaz de borrarlas de mi memoria, ofrezco a vuestra majestad repasarlas todos los días para practicarlas con el mayor cuidado y vigilancia». Y es que el destinatario de esa carta era solo un muchacho. 16 años habían pasado desde que se anunciara su nacimiento en el Palacio del Buen Retiro un 25 de agosto de 1707. Nacimiento que fue todo un acontecimiento, ya que fue el primer Borbón nacido en España. En la propia corte y ya antes de que naciera, también causó cierto revuelo, porque nada más conocerse que su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, estaba embarazada, comenzaron entre los cortesanos a disputarse los puestos que el nuevo estado de la soberana requería. Así la princesa de los Ursinos se reservó el cargo de aya. Este cargo consistía en cuidar de la alimentación y crianza de los príncipes. Les acompañaban, procuraban que sus aposentos estuvieran en buen estado e incluso dormían en su misma cámara. Y si bien el médico Julien Clement y la asistente al parto, Madame de la Salle, fueron de nacionalidad francesa, en cambio la nodriza se decidió que fuera española. La nodriza era la encargada de amamantar al príncipe. Consejeros de Estado, presidentes de los consejos, el embajador de Francia y el nuncio vieron nacer al primogénito de Felipe V, quien inmediatamente fue presentado a la corte y a los madrileños desde el balcón del palacio. La reina, y como era tradición, realizó con el recién nacido la visita de acción de gracias a la Virgen de Atocha, a quien ya Felipe IV había nombrado como protectora de la familia real. Fue bautizado como Luis Fernando, aunque para ello hubo que esperar a que el duque de Orleans volviera a España por encontrarse en campaña militar, ya que éste actuaría en representación de Luis XIV, abuelo de Felipe V, como padrino de recién nacido, mientras que la madrina sería la duquesa de Orleans, siendo representada por la camarera mayor de palacio y aya del príncipe. Luis creció como un niño delgado, rubio, con nariz borbónica y alta estatura, y aunque pasó a la historia con el sobrenombre del bien amado, puede que no le haga demasiada justicia tal sobrenombre, más allá de que el rey deseara con todas sus fuerzas un hijo varón. Y es que se piensa que en su infancia no debió de ser muy feliz. La pérdida de su madre cuando él tenía unos 7 años impidió que pudiera disfrutar de ese amor materno.
amor que su madrastra Isabel de Farnesio tampoco le concedió. La guerra de sucesión que enfrentó a Felipe V con el archiduque Carlos de Habsburgo contribuyó a que tampoco estuviera muy presente la figura paterna en la vida de Luis. Este creció con la única compañía de sus hermanos menores, Felipe, quien falleció en 1719 cuando tenía 7 años, y Fernando, quien reinaría como Fernando VI. Los tres vivían en el palacio de San Ildefonso, en Segovia, y recibían la visita de Felipe V y de Isabel de Farnesio cada 10 o 12 días. Visitas que no se alargaban más de 2 días, por lo que la relación entre padre e hijos fue fundamentalmente a través de la correspondencia. Normalmente era Luis quien escribía en nombre de sus hermanos. En esas cartas relataba lo que hacían a lo largo del día. Se dedicaban a la caza, a la que Luis era un gran aficionado, tanto que a veces cazaban toda la jornada sin apenas descansar. Pescar, jugar al mayo, pasear por la sierra cercana al Escorial, matar serpientes, gastar bromas y celebrar fiestas completaban su rutina. A esto último, a las fiestas, Luis I era muy aficionado, porque le gustaba especialmente bailar. También era muy aficionado a las salidas nocturnas, salidas que hacía acompañado de un sirviente francés, quien era conocido como Lacote, y que tenía cierta mala reputación. Muy pronto sus correrías nocturnas por Madrid empezaron a ser conocidas en todas las cortes europeas, y de ello se encargaron los diplomáticos que a través de sus correspondencias las hacían llegar a sus cancillerías. Así las cosas, era el momento de buscarle una esposa a Luis, al príncipe de Asturias, título que ostentaba desde los 2 años. Se pensó en Luisa Isabel de Orleans, hija de Felipe de Orleans, quien ejercía la regencia de rey de Francia Luis XV. La madre de Luisa Isabel era Francisca María de Borbón, quien era hija legitimada de Luis XIV de Francia y de su amante Madame de Montespan. Luisa Isabel era de ojos bonitos, piel blanca y fina, bonita nariz y de boca pequeña. Pero más allá de un buen físico, lo que Luisa Isabel representaba era la moneda de cambio en el matrimonio concertado por Isabel de Farnesio, quien era la madrastra del príncipe Luis, entre Mariana Victoria, hija de Isabel de Farnesio y de Felipe V, con el rey Luis XV de Francia. Matrimonio concertado a través del regente de Luis XV, a través del padre de Luisa Isabel, quien solicitó el matrimonio de su hija con el príncipe de Asturias, Luis, y a lo que Felipe V e Isabel de Farnesio accedieron. Lo que se pretendía con estas alianzas con Francia era asegurar la sucesión de Felipe V en su hijo Luis. Luisa Isabel fue conducida por su familia hasta la frontera con España, a la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, y el 9 de enero de 1722, y en ese lugar, se produjo el intercambio de princesas, aunque tuvieron que pasar 10 días para que Luis y Luisa Isabel se pudieran conocer. Ocurrió en la localidad burgalesa de Cogollos, cerca de la ciudad de Lerma. Fue precisamente en la ciudad de Lerma en donde se celebró el matrimonio. Para ello, y tras 100 años de permanecer cerrado, el 20 de enero de 1722, el Palacio de Lerma abrió sus puertas, palacio que fue mandado construir por Francisco de Sandoval y Rojas, más conocido como el Duque de Lerma, quien fue valido de Felipe III. El padre de la novia se esforzó por dar a la boda el máximo relieve, y según se publicó en la Gaceta de Madrid del 18 de noviembre de 1721, se confeccionó un rico ajuar para la novia, de muy ricas telas,
que valdrá a 500 libras la vara de algunas de ellas, y los diamantes que el rey, se referían a Luis XV, tiene destinados para regalarla, importará 8.000 libras. Según las crónicas de la época, se celebró un grandioso baile que se prolongó hasta la medianoche, en que fue cerrado con fuegos artificiales. Teóricamente y según las costumbres francesas, después del baile se debía de ver a los novios acostados. Y sí, Luisa Isabel era francesa, pero tan solo tenía 12 años, 2 años menos que Luis, por lo que Felipe V, dada la temprana edad de los contrayentes, ordenó que no consumaran el matrimonio hasta nueva orden. Difícil situación, pues, la que tenían planteada. A alguien llamado Saint-Simon se le ocurrió que una parte de los invitados, acompañados por los monarcas, pudieran ver en el interior de la estancia a los novios acostados en una cama y escoltados por el mayordomo mayor y la duquesa de Montellano. Pero cuando pasó un tiempo, se corrieron las cortinas del lecho, se cerró la estancia y, cuando todos los testigos se marcharon, se acabó el espectáculo. El mayordomo mayor y la duquesa sacaron de la cama al príncipe, con el consiguiente enfado de éste. Luis y su ya esposa se instalaron en el Palacio del Buen Retiro, algo que en un principio les entusiasmó porque les permitiría disfrutar de sus grandes jardines para pasear, aunque lo cierto era que raramente se les veía juntos. Y es que bien pronto comenzaron los problemas entre ellos, problemas que se originaban a partir del comportamiento inadecuado de Luisa Isabel, quien, y según la documentación de la época, no tenía ningún reparo en presentarse ante la corte en paños menores o eructando igualmente en público. También se entregaba a la bebida con frecuencia, dando lugar a algún que otro escándalo. Y todo esto que os estoy contando no es exageración de los cronistas de la época, es que su propio esposo lo corroboraba. Y lo hacía cuando escribía a su padre diciendo que prefería estar en galeras a tener que vivir con una criatura que no observaba ninguna conveniencia y que no pensaba más que en comer y en mostrarse desnuda ante sus criados. Y añadía que no convenía a una reina de España llevar una vida de la que su marido no podía apartarla, pues aunque lo había hablado más de 40 veces con ella en privado, no había hecho sino burlarse de sus observaciones. Parece ser que Luisa Isabel fue la sexta hija en nacer y no se preocuparon mucho por ella. Prueba de ello fue que no recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación hasta poco después de conocerse su compromiso con Luis. Esta carencia afectiva le llevó a un trastorno límite de la personalidad, trastorno que la indujeron a la intolerancia a estar sola o a sentirse abandonada por las personas de las que dependía afectivamente, siendo una de las reacciones propias la de cometer actos destructivos y a sentirse en permanente confusión consigo misma, teniendo verdaderas dificultades para controlarse. El príncipe Luis tomó una drástica determinación y ante su mal comportamiento y con la autorización de Felipe V, decidió llevársela del Palacio del Buen Retiro para encerrarla en una estancia del Alcázar. Allí permaneció unos días, hasta que tras mostrar un mejor comportamiento fue liberada. Y es que la educación recibida por el príncipe, basada en el temor a Dios, en el cumplimiento de los deberes religiosos y en una sujeción rigurosa a la etiqueta cortesana, chocaba frontalmente con lo que Luisa Isabel representaba. En cualquier caso, una educación, la del príncipe Luis, que aunque completada con conocimientos de latín, francés,
gramática, aritmética, historia militar, literatura clásica y religión, se mostró insuficiente cuando, tras la abdicación de Felipe V, Luis, ya convertido en rey como Luis I, comenzó su reinado. Es por esto y también por su juventud, tenía tan solo 16 años, así como por su poca experiencia, que Felipe V, desde su retiro en la granja, le impuso la aceptación de determinadas personas calificadas de felipistas en los principales puestos de gobierno, tales como el marqués de Grimaldo, quien fue valido de Luis I, y Orendain, quien se convirtió en su secretario. Frente a los felipistas se creó en torno al gobierno de Luis I, establecido en el Alcázar madrileño, el llamado Partido Españolista, integrado por un grupo de nobles que luchaban contra todo lo extranjero y a favor del casticismo, cuya aspiración era la de deshacerse del control que sobre el nuevo monarca ejercía la corte de Felipe V y de Isabel de Farnesio, quienes desde su retiro en el Palacio de la Granja actuaban como un verdadero gobierno en la sombra. Pese a sus limitaciones, los españoles acogieron con entusiasmo el cambio de rey. Así lo acreditan las crónicas de la época. En ellas describían al nuevo rey como un joven con cierta gracia y un donaire en sus modales y porte. También lo consideraban afectuoso y franco en el trato, sin disminuir por ello su continente grave y digno. Es por ello que cuando Luis I enfermó de viruela el 19 de agosto de 1724, los madrileños rezaron y rezaron por su recuperación, mientras los médicos le sangraban por piernas y brazos. Lo trataron con la llamada agua de la reina de Hungría, que entre sus variadas propiedades resultaba ser un tónico para la piel. El nombre tan rimbombante del producto viene del uso que del mismo hacía la reina consorte de Hungría Isabel Lokietek, quien contribuyó a su divulgación por el aspecto jovial que presentaba a pesar de sus 70 años. En torno a ella existe incluso una leyenda que dice que fue un ángel quien le entregó la fórmula sobre la composición de la loción. No se escatimaron medios en intentar sanar a Luis I y se pusieron en práctica todos los remedios propios de la época, remedios que tenían que ver más con la superstición que con la medicina, como fue atar a la pata de la cama una oveja o un carnero vivo que atrajeran lo maligno de la enfermedad. Igualmente colocaron en su cuello un cordoncillo de oro, le administraron agua de Santo Domingo e introdujeron en su cama el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá. Pero es que enfermar de viruela en el siglo XVIII era prácticamente una muerte segura. ¿Y sabéis quién estuvo sin separarse de su cama el tiempo que estuvo enfermo? Su esposa, mientras que sus hermanos, su padre y su madrastra se mantuvieron lo más alejados de él por temor a contagiarse. Incluso limitaron también a los cortesanos el acercarse a él. Luisa Isabel finalmente resultó contagiada, pero logró superar la enfermedad. No así Luis I, quien a primeras horas del día 31 de agosto de 1724 y a los 17 años y 6 días de edad, murió. Su cuerpo quedó expuesto en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro y al tercer día fue trasladado al monasterio del Escorial. Con la muerte de Luis I se planteó un problema sucesorio. Recordemos que Luis I sube al trono por la abdicación de su padre,
quien había manifestado su deseo de dedicar su tiempo a meditar y a pensar en la otra vida, así como en la salvación de su alma. En un principio se pensó en Fernando, pero es que Fernando era un niño de tan solo 11 años. Además, Isabel de Farnesio no estaba por favorecer a su hijastro. Por lo tanto, solo quedaba una posibilidad, y aunque Felipe no deseaba en absoluto retomar la corona, aceptó volver, después de que Isabel de Farnesio le convenciera de que debía de seguir el criterio del Papa, quien decía que el juramento de abdicación no le obligaba a renunciar a la corona ahora. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con su vuelta. Tuvo que hacer frente a un sector de la nobleza castellana que decía que no cabía la marcha atrás en la abdicación de un monarca. Sin embargo, Felipe V volvió a ser rey, siendo el monarca con más años de reinado en el trono de España, con un total de 45 años y 4 días. En cambio, el reinado de Luis I fue el más efímero, tan solo superado por el de Felipe el Hermoso, por lo que pasó a la historia no solo como el bien amado, sino también como Luis I el Breve. Por eso mismo, por la brevedad de su reinado, no se llevaron a cabo cambios políticos significativos en España, más allá de intentar desvincular la política española de la francesa, tarea complicada por el control que, como he comentado anteriormente, ejercía su padre. Sin embargo, Luis I sí que tuvo tiempo de aprobar unas ordenanzas para el mejor gobierno de México, 4 meses antes de su fallecimiento. Igualmente contó con el tiempo suficiente para la creación de un nuevo título nobiliario, según era costumbre entre los soberanos. ¿Y qué fue de la joven viuda Luisa Isabel? Pues que con su viudedad comenzó una etapa de tristeza y soledad, ya que por imperativos del luto riguroso vivió apartada de todo y de todos. Al poco tiempo y con motivo de la ruptura del acuerdo matrimonial para que el rey de Francia, Luis XV, se casase con Mariana Victoria, hija de Felipe V y de Isabel de Farnesio, Luisa Isabel fue devuelta a Francia, y lo fue el 15 de marzo de 1725. Pero en la corte francesa tampoco encontró su lugar. En París vivió relegada, enferma y empobrecida. Reclamó el pago de la pensión que le correspondía como reina viuda, algo que no consiguió. En estas duras condiciones sobrevivió durante unos años, hasta que se produjo su muerte cuando todavía no había cumplido los 32 años. Era el año 1742.